10 en punto de la noche. ¿Cómo están? Fíjense que la semana pasada, ya había sido la TweetCam, claro está, hice un artículo hecho sobre una película que se las recomiendo ampliamente. No solo se las recomiendo, estoy absolutamente convencido de que deben verla. Díganme cómo se oye bien. Qué bueno que fue Javier Corral Aguascalientes. Se oye bien, espero que se oiga bien. Aquí voy a ver en el iPad si hay algún comentario sobre el volumen. Yo les decía, fui a ver una película, ya les había yo recomendado La Sal de la Tierra, que es extraordinaria película, realmente deben verlos como un documental. Pero fui a ver Pride, la titularon Orgullo y Esperanza. Qué buena película, francamente es muy festiva, es muy fuerte, los temas ahí planteados. Está en la síntesis ahí, si vas al cine no les voy a adelantar nada. Es 1984, Gran Bretaña, gobierno neoliberal brutal de Margaret Thatcher, se va contra los derechos de los trabajadores y los mineros de carbón, hacen una huelga larguísima. Y en esa huelga larguísima, un grupo de homosexuales, de gays y de lesbianas, una al principio, hacen un grupo de lesbianas y homosexual y gays en apoyo a los mineros y empiezan a pedir dinero para respaldarlos económicamente y el sindicato pues, los manda de paseo por ser dinero de gays y hacen contacto con un pueblo minero de Gales y al final se interrelacionan y el resultado es verdaderamente extraordinario con todas las dificultades y los prejuicios. Estamos hablando de 1984, prejuicios que se mantienen vivos en muchísimos lugares en el país, sin duda. Canto a la vida, un canto a la vida, un canto al honor, a la lucha, a la tolerancia. Extraordinaria película, realmente me conmovió, me gustó muchísimo, muchísimo es muchísimo y parece que se oye bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Me dicen que se escucha y se ve bien. Entonces me gustó muchísimo, la recomiendo mucho. Para los que quieren formación política, es una buena película de formación política. Además, es muy bonita, está muy bien hecha, no cae en ningún dramatismo. Es una historia real, eso lo hace muy fuerte y realmente vale la pena. Es una buena, yo creo que en cualquier proceso de formación política la película debería incluirse, discutirse, valorarse, analizarse. Es una experiencia extraordinaria y un mensaje muy, muy poderoso. La verdad es que me gustó mucho. Y hoy, pues como ando más tranquilo, volví a ir al cine y fui a ver Tierra Narca, me parece que se llama. Es una especie de película y documental a la vez. Es un híbrido como la de La Sal de la Tierra. No está aburrido, me deja eh, muy fuerte desasosiego, que me da la impresión que es una película que, igual que La dictadura perfecta, la finalidad que tiene es desalentar la lucha, desmotivar a la gente, llegar a la conclusión de que no hay nada que hacer, de que hagas lo que hagas, está perdido todo. Queda ahí claro, no lo dicen, son paramilitares los grupos que se han denominado autodefensas. Ahí Mireles tiene un papel muy fuerte durante todo el documental. Este, yo no sé, no sé si queda bien parado, se ve su carisma, se ve su fuerza, pero también se ve entrampado todo. Es una cosa que desde mi punto de vista por lo menos queda claro que la vía violenta es un pésimo camino, que tú le das armas a alguien que trae frustración, que trae odio, que trae muchísimos agravios y se convierte en el mismo monstruo que estás combatiendo. Además ves claramente que es pueblo contra pueblo. La verdad es que es terrible, es trágico, trágico lo que está
pasando en Michoacán y en el país es, a pesar de que no es tan violenta la película, cuidan de no presentar escenas muy fuertes, aunque hay algunas. Es una... Yo creo que el gobierno está interesado en darle difusión a ese tipo de películas para desalentar, para que la gente se derrote, para que no tome iniciativas de lucha. Y yo viendo la película, pues me vuelvo a convencer de la importancia de la desobediencia civil. La gente no, todavía, aún no se acaba de dar cuenta del enorme poder que tiene y no lo ejerce, y al no ejercerlo, pues sigue pareciendo como que pues como que no hay alternativa. Fíjense, hoy por ejemplo, estaba a punto de ir a hacer mi videocolumna, que la hice sobre la corrupción, ya ni siquiera hice el comentario, por cierto, en la videocolumna, y recibo una llamada de un número privado y me dice que es un empresario, un constructor del Estado de México. Me dice que todo lo que ha salido, pues ellos ya lo sabían, y que se está quedando en el olvido. Justo hoy, no hoy, pero en estos días está por cumplirse 8 meses de que la señora Angélica Rivera dijo que iba a vender la casa de Sierra Gorda 150 al ser exhibido el asunto de corrupción que esa casa implica. Pues nadie cree que ella con las telenovelas pedorras haya podido comprar una casa de 100 millones de pesos. Entonces se comprometió a venderla, no la ha vendido, ha quedado acreditado que no han hecho absolutamente nada, sigue siendo de la empresa IGA y en teoría la siguen pagando. En realidad es un regalo por los contratos que ha venido recibiendo esta empresa. Y me decía este constructor que por qué no recordaba yo el tema, que yo tenía presencia y fuerza. Yo le dije yo, ¿y por qué no lo hacen ustedes? ¿Por qué no lo hacen ustedes los constructores que están afectados? ¿Por qué no lo hacen ustedes que tienen elementos de prueba de lo que ha venido sucediendo? No, me dijo, es que pues no nos podemos exponer. Ah, pues qué chingones son, le digo, o sea, quieren que yo me exponga y ustedes no se exponen porque tienen miedo a que les pase lo que ya les está pasando, que es que no tienen ninguna obra, que está quebrando sus empresas, que los están haciendo pedazos. Entonces no se mueven porque tienen miedo a lo que puede sucederles si ya les está sucediendo lo que no quieren que les pase. Bueno, pues sí tienes razón, pues éntrenle, porque si ustedes no se levantan y si la gente no se levanta, pues no va a cambiar absolutamente nada. Yo creo que ese constructor es un ejemplo claro de lo que está sucediendo en el país. Yo veo el magisterio, por ejemplo, un sector desesperado, usando ahí a los que están yendo a hacer el examen. En Chiapas, por ejemplo, donde es muy fuerte el movimiento de rechazo a esta supuesta evaluación, cuando en realidad es tan simple o tan complicado como que los profesores no se presentaran a la evaluación. Es un proceso muy costoso el que se está realizando, sería mucho más barato capacitarlos. Quien tiene la obligación de darles la capacitación es el patrón, esto es el Estado mexicano, el gobierno en turno, y no solo no se la dan, sino están generando las condiciones para liquidar sus derechos laborales y para quitarles el empleo. A mí me parece que está así de claro. Las cifras que he compartido en alguna otra ocasión aquí en TweetCamps con ustedes, en la propia videocolumna que hice para SDP Noticias, son monstruosas, hombre. O sea, 36% de escuelas sin drenaje, bueno, pues eso es una barbaridad. O 10% de las escuelas sin energía eléctrica, o 10% de las escuelas sin baño, o 15% de las escuelas sin pizarrón, o sin sillas para los niños, o 20% sin escritorio, sin silla para el profesor. Son datos verdaderamente terribles, ¿no? O 49% sin computadores, 61% sin internet. Son datos monstruosos del nivel de deterioro. Esta página de Escuelas Judías de México que está subiendo testimonios muy fuertes, pues dices, caramba, ¿cómo permites eso? Y la verdad es que la gente dice, bueno, pues es lo que hay, trata de poner las mejores condiciones posibles, el nivel de pobreza de esos lugares es enorme, la gente piensa que no merece, el gobierno es un sinvergüenza,
y la situación es que la calidad educativa está muy mal en el país, no porque los profesores no estén capacitados, sino porque se ha venido dando un proceso de desclasamiento del magisterio, de despolitización, de derechización, que viene desde muchos años atrás ya. El magisterio no era de derecha. A raíz de 2006, que se metió a operar el Bester Gordillo, ya venían con un proceso de derechización muy fuerte, pero en 2006, cuando operan contra el Obrador, pues se van con el PAN, juegan todos esos intereses, pero ya venía. Eso es un mar de distancia a los primeros profesores en la época de la Revolución, con Vasconcelos, que los desorejaban en algunos pueblos porque promovían la educación laica, promovían los valores de la Revolución, promovían la verdadera educación. Miren, yo tengo 55 años, fui a una escuela pública aquí, a una calle de donde hoy vivo, y la verdad es que los profesores eran bien autoritarios, pero había un compromiso, una mística, una vocación, una preocupación por enseñar. Los programas educativos tenían cierta base, ya no digo la educación que recibió mi abuela, que estuvo solo tercero de primaria y tenía un vocabulario amplísimo, tenía una buena capacidad de lectura, tenía buena escritura, era una mujer con conocimiento además de lo que en la vida vino aprendiendo. Entonces se ha venido deteriorando la calidad educativa por muchas razones. Una de ellas es que el gobierno está convencido de que mientras más ignorante sea la gente, pues mayor es la fuerza que tiene el PRI y mayor es la posibilidad de manipulación que existe en el país. Me parece que eso les queda absolutamente claro y entonces cada vez van más quitándole contenido a los programas educativos. Otro problema es el problema de la pobreza. Tú puedes tener a los mejores maestros. Yo me acuerdo lo que es la falta de conciencia, pero me acuerdo cómo veías con rechazo a los que llamaban los burros en la escuela, que regularmente eran niños pobres, que iban sucios porque eran pobres, que iban mal alimentados porque eran pobres, que no aprendían porque eran pobres. Pues hoy yo creo que el 50% de los niños van a la escuela sin desayunar. Pues no se entra nada, hombre, no puedes aprender si no estás bien alimentado, no puedes poner atención si no desayunaste bien, y si en la escuela está una lechita y una galleta pedorra, como he insistido, pues eso no es desayuno, eso es una barbaridad. Entonces es evidente que por buenos que fueran los profesores, aunque todos pasaran con excelencia estos exámenes de farsa que les están haciendo, eh, no resolverías el problema de la calidad educativa, que tienen que contar con la alimentación, las escuelas, debes darles de desayunar, de almorzar, de comer, de merendar en las escuelas públicas del país. Esto no sucede y son círculos viciosos, la gente ganando mal, cada vez con más dificultades para llevar lo fundamental, sin derechos. Ahora ya van a quitarle la seguridad social a la minoría que la tiene, porque debería ser que todos los trabajadores y trabajadoras del país contaran con seguridad social, y la verdad es que el patrón la escamotea, han modificado la ley para que en ese derecho tengas, han venido ahogando la seguridad social y ahora la van a liquidar por completo. Entonces, pues tú tienes todas esas deficiencias que por supuesto se manifiestan en la escolaridad. 6 millones de niños no están yendo a la escuela y eso tiene que ver otra vez con pobreza, con desigualdad, con injusticia social, que por supuesto el gobierno no solo no tiene ninguna intención de combatir, sino que la viene fortaleciendo. Han venido rematando el patrimonio nacional, el empobrecimiento va a ser mayor porque una de las riquezas naturales más importantes que teníamos, que era el petróleo, lo han entregado al extranjero. Es criminal lo que han venido haciendo con eso, y ahora frente al boquete que va a dejar Pemex, que ya no aportará el 40% del presupuesto nacional, pues buscan que quien pague esos recursos sea el pueblo, con más impuestos, aumentando del 16 al 21% el IVA, y entonces otra vez eso va a incidir en todavía más pobreza, más desigualdad, más hambre, y por supuesto pega en los más débiles, que son los niños y los adultos mayores, ¿no? Entonces, pues es una farsa el tema de que están preocupados por la educación
del país. Es en realidad una reforma que busca liquidar los derechos laborales. El sindicato del magisterio, hoy me encontré con una persona que conozco de alto nivel del sindicato y justificando la situación y la declaración del líder sindical diciendo que va a ir contra los disidentes, haciendo la tarea sucia de policía del gobierno. Pues lamentable, lamentable porque un poco como sucede en el documental aquel de Tierra Narca, es el pueblo contra el pueblo enfrentado mientras los poderosos se divierten y se benefician de la situación de injusticia y desigualdad bárbara que hay en el país. Entonces, el escenario es verdaderamente muy negro, un nivel de despolitización. La despolitización, como he insistido, es enorme. O sea, yo no dejo de sorprenderme del número de gente que se va con la finta, por ejemplo, con Denise Dresser, que piensan que es un asunto personal y por supuesto que no lo es. O sea, la mujer es una farsante, dice estar en la oposición, pero en realidad genera un discurso de despolitización, de no compromiso. ¿Cuáles son sus iniciativas de lucha? ¿Cuáles son sus iniciativas de proceso de transformación? ¿Cuáles son sus iniciativas de conciencia? ¿Cuál es el planteamiento frente a lo que Peña Nieto es y representa? ¿No? Miren, a López Obrador se le pueden hacer muchas críticas, pero ha dicho que Peña debe renunciar. Denise Dresser ni por equivocación plantea una cosa de ese tipo, y mucho menos una iniciativa de fondo para verdaderamente lograr una cosa de esta naturaleza que me parece urgente y necesaria para impulsar el proceso de transformación. Entonces la despolitización pasa por esta visión chata, por este estar siendo manipulado y influenciado de manera bárbara por la televisión, con este ataque al magisterio, que son huevones, lo mismo que se dijo con los trabajadores del ESME, que a más de 5 años siguen resistiendo, a pesar de la canalla que les hicieron, lo mismo que hicieron ahora que hacen con el magisterio, que han hecho con los petroleros, que harán con los trabajadores de los servicios de seguridad social, para ir quitándole al pueblo lo que le pertenece. En su momento eso hicieron con ferrocarriles, dijeron que eran muy malos, que era pésimo el servicio, pues lo desaparecieron. En el caso de Teléfonos de México, lo que hicieron fue privatizarlo y entregarlo a un hombre que hoy es el más rico del mundo. Entonces, la verdad es que vienen entregando todo y además no generan ninguna riqueza, no generan ninguna iniciativa verdaderamente de promoción de empleo y de actividad económica, porque están haciendo negocios al cobijo del poder. O sea, ahora quieren privatizar el agua, privatizaron la energía eléctrica, todo lo que el pueblo consume obligadamente pues es un monopolio y se lo da a particulares para beneficio de un puñado. Mientras que no hay ninguna actividad productiva que genere, como ya lo dije, empleo bien pagado, desarrollo, que vayas recuperando el que no estés importando más de la mitad de los alimentos que se consume, que no sigas importando más de la mitad de la gasolina que se consume, que muchísimos bienes que producíamos hoy ya no se producen y estamos importando prácticamente todo. Entonces son círculos viciosos cada vez más fuertes, cada vez de mayor impacto en los niveles de desarrollo económico del país y que cada vez generan mayor desigualdad. Y con este discursito de que el problema son los políticos, el problema son los partidos, el problema es esta capa superior de la población, pues es una caricatura que no permite plantearte lo que en realidad se necesita, que es un profundo proceso de transformación en el plano económico, político y social. Me queda claro que mi discurso, hay gente que reconoce, alienta mi posición y lo que plantea como mi valor, pero que le da miedo impulsar un proceso de transformación, que sigue esperando que las cosas se resuelvan solas, que sigue esperando que alguien haga por él la tarea que le corresponde y que por consiguiente pues se sigue acomodando en las posiciones estas de despolitización o de politización parcial que implican seguir responsabilizando a otro de lo que a todos nos corresponde. Yo insisto que no estoy planteando que no haya políticos centralmente responsables como
es quien ocupa la presidencia de la República, quien ocupa importantes cargos de gobierno, quien tiene la representación del Congreso. Ellos cuentan, por supuesto, con una responsabilidad mayúscula del desastre del país y del estado de cosas existentes. Pero ello no pasa por reconocer lo que a toda la población nos corresponde. Pues somos 117 millones de mexicanos y seguimos tolerando el estado de cosas existente. Y por otro lado, esta parte que también cada vez me resulta más desagradable, que es esta posición así puritana. No, es que Zabludovsky era un peón del sistema, qué bueno que se murió. Cabrones, o sea, su ejemplo, el ejemplo de ustedes, de cada uno de nosotros, ¿cuál es? Como para ponernos en esa posición, de verdad combatimos diariamente con firmeza, con generosidad, con consecuencia, con determinación, las injusticias, los atropellos, la desigualdad, la barbarie que existe en el país. Realmente estamos haciendo lo que a otros les reclamamos que no han hecho. No, el país estaría de otra manera si eso fuera así. La verdad es que hay una mezquindad enorme para reconocer, para matizar, para plantear. O sea, Zabludovsky fue lo que fue y las últimas décadas de su vida la aportó en su fuerza y en su medida al proceso de transformación del país. Hoy traen una campaña contra Bartlett. ¿Por qué? Debería la gente preguntarse por qué. O sea, mató a Camarero, hace 30 años fue eso. Realmente lo mató. Realmente lo mandó matar. ¿Realmente alguien piensa que un secretario de gobernación sería tan estúpido como para estar ahí presente en un proceso de tortura a un agente estadounidense especializado en el tráfico de droga? O sea, no están diciendo tonterías, están diciendo necedades. Si esto hubiera sido así, hace mucho que lo hubieran metido a la cárcel. Hace mucho. Porque hace mucho que Bartlett ha decidido jugar en el campo de la transformación del país. Entonces la gente se va con las fintas, con las manipulaciones, sabe que la televisión miente y sin embargo acaba comprándole buena parte de lo que dice, sabe de la manipulación de la información y sin embargo acaba comido su criterio, por lo que bombardean permanentemente cretinos que en la radio y en la televisión aparecen como analistas o como comentaristas o como conductores de los programas respectivos. Saben que todos los medios, salvo yo no sé qué excepción haya en este momento porque sacaron a Carmen Aristegui, están jugando en favor del desgobierno y sin embargo siguen comprándole buena parte de la porquería que envían permanentemente para desacreditar, para desvirtuar. A mí no me tocan más porque se dieron cuenta que lo que les conviene es no hablar nada de mí y no sacan una sola línea, no dicen absolutamente nada de mi contra. En los medios locales salen cosas y luego como el enfrentamiento que hubo con Borges, que lo exhibí de manera absoluta, y lo que los medios sacan es su supuesta respuesta, ¿no? Una sarta de majaderías de este corrupto y prepotente gobernador del estado, desgobernador del estado de Quintana Roo. Pero en el caso de otros actores, ven que las campañas de desprestigio les hacen daño. Conmigo lo que quieren es que la gente se olvidara de mi existencia y entonces por eso no saca nada, pero de otros, como es el caso de Bartlett, pues tratan de deslegitimar su posición porque ha jugado un papel muy duro en el Senado y quieren que su voz pues no tenga valor, que la gente no lo escuche, que la gente cierre sus oídos a los planteamientos que viene haciendo, porque viene haciendo planteamientos muy duros, muy críticos, muy firmes en contra del estado de cosas existente en el país. Quedan pocas voces y las pocas que quedan pues las van aislando, las van desprestigiando, como en el caso de Marcelo Ebrard, que yo no pondré en duda si es corrupto Marcelo Ebrard. Ya no quiero discutir ese tema. Simplemente diré que si va a la cárcel no es por corrupto, sino es un acto de represalia política, sería un preso político porque no tiene ningún interés de combatir la
corrupción, porque el principal corrupto, se les olvida, es Enrique Peña Nieto y es el primero que debería estar en la cárcel. Y los gobernadores del estado como Moreno Valle, como Borges, como los Duarte en Veracruz y Chihuahua, que son ejemplos monstruosos de la corrupción existente en el país y que no los tocan. Y no los tocan no porque tengan fuero, que es la otra necedad que se viene planteando frente al desconocimiento de la historia de nuestro país, que se olvida que el poder legislativo ha sido su función, su tarea, su responsabilidad es la de contrapeso del poder ejecutivo y que su voz y su posición crítica es fundamental y que si tú le quitas el fuero, lo que harás es que si hoy están muertos de miedo la mayoría de legisladores, si hoy muchos legisladores de oposición que no tienen cola que les pisen, pero tienen miedo a enfrentarse al poder, teniendo fuero, no lo hacen, sin fuero menos, porque sin fuero pues te pueden acusar, yo soy diputado, salgo, digo, denuncio la corrupción de Peña Nieto y acto seguido dicen que hostigué sexualmente a mi secretaria o a una mujer que fue o a otra persona que estuvo en un lugar donde yo estuve y con eso me llevan a la cárcel, me detienen, me sacan de todo el debate y ya para cuando se sepa si yo tenía, si era responsable o no, pues ya estaré fuera de todas las discusiones que en su momento el poder quiso que yo no participara en ellas. El fuero permite que de cara al pueblo tengan que acusarte, señalar y demostrar que efectivamente eres culpable y si la gente piensa que eres culpable, entonces pues no te va a respaldar y una represalia política en contrapartida sí la detendrá, como fue el caso. Yo pongo dos ejemplos de desafueros que se les olvida a la gente, pero que hemos vivido. Tres en realidad. El de López Obrador, que era evidentemente un proceso de atropello que buscaba sacarlo de la carrera presidencial y que él, al ir a la Cámara a defenderse, la gente dijo, ese hombre es inocente y no solo es inocente, sino es el líder que necesitamos, nos vamos con todo a apoyarlo, cientos de miles, más de 1 millón de personas nos manifestamos en su favor y eso paró el desafuero. No paró el desafuero, pero paró el atropello que contra él se estaba cometiendo. En el caso de Bejarano, fue a defenderse, me dice Barfle que es una muy buena defensa, yo no lo he visto, la verdad, quizás valga la pena revisarlo. Fue desaforado, fue enviado a la cárcel. No es cierto que el fuero le mantuvo impunidad, esa es una majadería que ha venido promoviendo la derecha para quitar ese último pequeño, frágil resguardo que tienen opositores que están jugando un papel destacado desde el poder legislativo. Y tienes el caso de Godoy Toscano, eh, diputado federal por Michoacán, hermano de Leonel Godoy Rangel, medio hermano en realidad, que fue acusado de vínculos con el narco, que fue metido a escondidas a la Cámara de Diputados para tomar protesta, que tuvo fuero y que frente a la presión de los medios de comunicación al final fue desaforado y el tipo ni siquiera participó en su defensa, confesando con esto que era responsable de lo que le venían señalando y que hoy se encuentra prófugo no por el fuero, sino porque seguramente hubo un acuerdo que le permitió pues mantenerse o escondido o quizás haya sido ya asesinado. García Luna, que era durísimo cuando le daba la gana, en el caso de la Cámara ponía en la mañana el operativo y luego lo quitaba en la tarde, se iban a descansar y volvía a ponerlo al otro día en la mañana, lo cual era una cosa verdaderamente absurda y ridícula. Es evidente que si hubieran querido detener a Godoy Toscano lo hubiesen hecho. Entonces el fuero no es lo que genera impunidad, lo que genera impunidad es la red de complicidades. Y sin embargo, muchos compañeros y compañeros que están inconformes con la situación existente en el país apoyan estas medidas absurdas o volviendo hoy a la película documental de Tierra Narca, pues algunos pensarán que está bien tomarse la justicia por su mano, que está bien la ejecución de supuestos criminales, y entonces acabarán justificando atrocidades como la matanza de los 42 en Tanuato, Michoacán, o como los 18 en Apatzingán, o como lo que ahí se muestra en la película, donde uno de los héroes es verdaderamente un tipo fascista, racista, bestial,
que está en el lado de Estados Unidos también promoviendo grupos armados, allá además se arman sin ninguna dificultad, para detener el paso de migrantes en la zona de Arizona, que además aparecen como muy bonitos, como muy cuidadosos en el trato con los migrantes en el documental, y que verdaderamente pues, no es así. Se les ve el deterioro, se les ve las condiciones en que viven, se les ve lo perdidos que están, y vienen generando pues, acciones que son verdaderamente contrarias al más elemental sentido humano. La verdad es que es muy alarmante el estado de cosas existente. Por si esto no fuera suficiente, yo acabo de hacer tenemos muy buen tiempo todavía, acabo de hacer una videocolumna sobre corrupción, ya lo comenté, ahí está en SDP, la pueden ver, y acabo de enviar, no sé si ya lo publicaron, un artículo por escrito para SDP Noticias donde planteo que el PT no perdió el registro. Y lo que digo es lo que sucedió, que el PT ha sido despojado de su registro. Primero le recuerdo, porque hay mucha gente que dice cosas sin conocer. Entonces les recuerdo el estado, la situación política en la que yo me encuentro, que es, yo fundé con miles de hombres y mujeres, era un militante pedorro ahí, joven, desconocido, en 1989, pero fui fundador del PRD y estuve décadas, casi 2 décadas de militancia partidaria en el PRD. Yo renuncié al Partido de la Revolución Democrática en noviembre de 2008 por la imposición de Jesús Ortega a la presidencia del partido, que no ganó, había ganado Alejandro Encinas, y desde entonces no tengo militancia partidaria. Estoy a punto de cumplir 7 años sin ser militante de ningún partido político. Seguiré siendo parte del movimiento por la transformación del país que encabeza López Obrador, y fui candidato a diputado federal por el PT y entonces Convergencia en 2009 por Iztapalapa, ganando de mayoría. Estuve en la Cámara 2009-2012 como parte de la fracción del PT sin ser afiliado del PT, como externo, y volví a ser candidato por el Partido del Trabajo, ahora solamente, ya no junto con hoy Movimiento Ciudadano, antes Convergencia, en esta pasada elección. Fui candidato a diputado plurinominal por la cuarta circunscripción, que es DF, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala, y a pesar de que esa era mi región, yo recorrí lo más posible del país en un plazo muy corto, llamando a votar por el Partido del Trabajo. Les consta a ustedes el trabajo, el esfuerzo que hice, la tarea de promoción, que debió haber sido mayor, pero a pesar de los errores del PT, a pesar de los propios errores que yo haya cometido en la campaña, sostengo en el documento y les comparto en este momento que se obtuvo el mínimo de votación necesaria para mantener el registro del Partido del Trabajo. La elección fue el día 6 y el 7, en la noche que había cerrado el programa de resultados preliminares, como con el 98% de las actas, el PT tenía el 3.02% de la votación y por lo tanto había alcanzado su registro. De hecho, hay quienes de repente subían una nota al Financiero donde decía que el PT tendría entre 5 y 12 diputados, porque es una nota sostenida en el resultado obtenido en el programa de resultados preliminares, valga la redundancia, del lunes por la noche, el lunes 7. Debido a que fue muy grande el número de votos nulos, casi el 5%, eso generó una serie de supuestos que estaban en la ley que obligó al recuento del 60% de las casillas del país. O sea, al recontarse un universo de tal magnitud, es evidente que se generaron expectativas de que el PT no solo mantendría el registro, sino lo incrementaría. Bueno, no lo puse en el artículo, pero la prensa decía no que el PT había obtenido el registro, sino que estaba en riesgo. ¿Cómo sabían ellos que en un recuento el PT podría perder el registro que ya el programa de resultados preliminares le había otorgado? Eso no lo puse
en el artículo y es un dato importante, porque la prensa, en vez de asumir que el PT tenía el registro y luego con un recuento del 60%, evidentemente el registro se afianzaría, ya empezaba la campaña para decir que el PT no había logrado el registro. Primero se estuvo planteando todo el tiempo la posición de que no se había alcanzado, y una vez que alcanzó el registro, en vez de reconocer que lo había obtenido, la mayor parte de los medios de comunicación lo que sostuvieron es que estaba en riesgo el registro. Una situación que preparaba las condiciones para el despojo del registro al Partido del Trabajo y que fue confirmada con la cifra oficial otorgada al Partido del Trabajo, que fue 2.9917. Sí, es una burla, hombre, ya lo he dicho aquí, podrían haberle puesto 2.9999 hasta el infinito, porque lo que están diciendo es, ay, qué cerca te quedaste, ¿no? Dicen que faltaron 3.000 votos, pero ya lo había compartido con ustedes y lo recuerdo en el artículo, que la madrugada del jueves 11 se cayó el sistema, había dos sistemas de cómputo, uno público, ese se desapareció, y uno interno que nunca falló, y al desaparecer el PT tenía 1.033.000 votos y al regresar tenía 997.000. Para ser preciso, le habían robado 37.037 votos. Y al quitarle esos 37.037 votos, al final lo dejan en 2.9917. 37.000 votos cuando sostienen que solo le faltarían 3.000 para mantener el registro. Por supuesto, el Partido del Trabajo ha impugnado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y hay una serie de combinaciones dentro de las casillas y procesos impugnados que fácilmente podrían dar como resultado que el PT alcanzara el registro. Pero sería una candidez pensar que un tribunal que opera por consigna va a darle la razón en alguno de los recursos presentados al Partido del Trabajo y va a permitir que los cerca de una decena de diputados que le corresponderían al PT y que ya se asignaron inicialmente al PRI, les sean devueltos al Partido del Trabajo. Y dentro de esos diputados, dentro de esas curules está la mía. Es evidente que hay una decisión de Estado de quitarle el registro al Partido del Trabajo. Yo creo que si lo hacen para ajustarle cuentas por el voto en contra de todas las reformas neoliberales, el PT no votó ni una, ni nosotros menos, y en esta legislatura que fue todo el atropello de la privatización de Pemex, de la privatización de la educación pública, de todas las barbaridades que se aprobaron en estos 3 años, el PT votó todas en contra. Entonces, ese es un cobro. Otro cobro es el que se haya negado a participar en el pacto contra México. El PT no aceptó y le están cobrando esa cuenta. Algunas otras ahí, como es el que haya apoyado con todo en 2006 y 2012 a López Obrador con firmeza y con lealtad, y algunas más que se nos puedan escapar. Y sin duda mi participación como candidato, sin ninguna arrogancia, ayudó de manera importante para que el PT tuviera por lo menos el 3% de los votos, pero también fue un factor para que desde el poder se le quitara el registro al Partido del Trabajo para cerrarme la posibilidad de regresar a la Cámara de Diputados y robarme una curul que legalmente y legítimamente me correspondía. Eso me pone en lo personal, no lo desarrollo, por cierto, en el artículo, en una condición, insisto, personal difícil, pero que sabré resolver y sabré reponerme de ella. Por otro lado, pues al Partido del Trabajo sí lo deja en una condición mucho más difícil. Los cuadros del PT no son cuadros conocidos en el ámbito de la población y la situación de levantar nuevamente al Partido del Trabajo es muy complicada porque además la ley establece que no, yo pensaba que sí podrían luchar para que les restablecieran el registro haciendo las asambleas correspondientes, pero eso lo podrían hacer hasta después del 2018, esto es, hasta después de la elección presidencial, entonces su condición es muy difícil. Ciertamente podrán mantener el registro como partido local en las entidades donde
no hayan obtenido más del 3% de los votos si es que se homogeneizó o el porcentaje que en cada entidad le soliciten, pero pues es una condición de desventaja evidente frente a los otros partidos nacionales. Entonces, pues es un atropello, es un abuso. El PT, además, la dirección decidió no luchar, no confrontar este atropello, sino se fue por una línea de negociación que desde mi punto de vista ha sido equivocada. Por lo menos tú no tienes ninguna garantía si luchas de que sea respetado tu derecho, pero por lo menos si luchas, desnudas el atropello, confrontas y apuestas a principios. La negociación pues, te pone una condición de desventaja absoluta y me parece que el PT se equivocó completamente al optar por esa línea para buscar conservar el registro. No decidí en este momento no hacer ningún balance crítico de la campaña, ni en el artículo, ni lo haré ahorita en la TweetCamp, creo que eso es tarea de otro momento, pero sí consideré que ya era importante que yo sentara mi posición reflexiva, serena, sobre lo que había pasado en el proceso electoral y sobre lo que había pasado en torno al Partido del Trabajo, con el cual, con todos los asegúnes que haya, como se dice popularmente, yo estoy en términos generales agradecido. Pues esa es la situación. Lograron, justo porque no hubo una lucha del Partido del Trabajo, pues lograron generar la idea de que el partido había perdido el registro, de que no había obtenido ni siquiera la votación mínima necesaria. Quisieron presentar como una derrota. Yo en algún momento, entre las confusiones y la falta de información que había, también tuvo una conclusión apresurada sobre el particular y después vi que la gente sí había respondido, que sí nos había respaldado. Hubiera sido ideal que fuera de mayor magnitud, pero también yo estoy claro que hubo hierros nuestros. O sea, yo todavía, o sea, en la semana, el lunes pasado, Noroña, arriba el PRD. Dices, bueno, pues alguien que te dice Noroña, arriba el PRD, es obvio que no se ha enterado de nada. No se enteró de que fui candidato PT. Bueno, gente muy politizada. Me decía la semana pasada que no se había enterado de que yo era candidato hasta que vio ya muy cerca del día de la elección un espectacular mío ahí sobre el periférico. La verdad es que hubo difusión insuficiente de mi candidatura por el Partido del Trabajo. Habrá quien considere que debía haber jugado de mayoría. Yo pude haber ido por el Distrito 20 de Iztapalapa, por ejemplo. Yo creo que lo ganó Morena. Yo creo que hubiera sido un error participar como candidato de mayoría en coalición con el PRD. Yo decidí no ser candidato de mayoría justo porque no quería aparecer con las siglas del PRD. Tuve algún encontronazo duro aquí en Twitter con alguien que reclamaba que iba a ser yo candidato de los chuchos. Yo dije, no, estás mintiendo, o sea, eso es falso. Yo iba a ser candidato de mayoría solo por el PT en Azcapotzalco. Cuando se decidió la coalición con el PRD decidí no ser candidato de mayoría, fui muy explícito con la dirección del PT, me estuvieron forzando a que fuera candidato de mayoría y pluri. Al final, afortunadamente, se decidió que solo fuera candidato por la vía plurinominal. E hice la campaña nacional donde me parece en términos generales nadie me podría reclamar ni dentro del PT ni fuera del PT que yo no haya hecho el esfuerzo necesario y suficiente para aportar lo que a mí me correspondiera de trabajo, buscando convencer que la gente votara por el Partido del Trabajo para generar las condiciones de que yo regresara a la Cámara de Diputados. Reitero, no estoy haciendo un balance previo, ni estoy desestimando los errores que yo hubiese podido cometer, pero me parece que en términos generales mi esfuerzo fue el necesario, el que se esperaba de mi persona para, para esa campaña. Habrá de cualquier manera que revisar qué hierros tuve. Es más, al principio muy irritado del resultado obtenido, yo preguntaba a mi gente más cercana, al equipo, a la gente que me quiere, cuál fue mi falla,
dónde me quedé corto, qué fue lo que no se hizo, que debería haberse realizado, porque además parecía que no se había tenido el respaldo suficiente. Una vez que ha quedado claro que sí se dio el respaldo, insisto, hubiera sido ideal que mucho más gente que dice que me apoya votara por el Partido del Trabajo para dar un margen mucho mayor en favor del PT y hiciera mucho más difícil el fraude y el proceso de despojo contra el partido, pero las cosas están como están, se dieron como ha sucedido y se obtuvo oficialmente reconocido de manera muy apretada los votos mínimos necesarios para mantener el registro. Yo creo que cuando ellos empezaron a jugar con las cifras y ver cómo hacían para dejarme fuera, vieron que existía el riesgo de que yo impugnara y pudiera demostrar que se me estaba dejando fuera la mala y entonces tomaron una decisión de un golpe de mano de plano hacer un atropello mayúsculo retirándole el registro al Partido del Trabajo y cerrando por toda posibilidad de discusión de que yo fuese diputada. Entonces, pues esa es la situación existente y yo veo, por ejemplo, que el tema tiene fuerza, todo lo que vengo planteando por el número de trolebuses que entran a decir tonterías y majaderías aquí a la Tweetcam, tratando de, hoy no me pueden distraer porque como estaba a esta distancia, cuando me operaron, siendo yo diputado, de un ojo, que se me desprendió la retina, me dejaron miope, entonces yo ya necesitaba lentes para vista cansada, para la letra chiquita, y hoy tengo un ojo biónico, veo muy bien, toda la letra pequeña, puedo leer con mucha tranquilidad sin lentes de vista cansada, pero no veo a esta distancia, no veo lo que está escrito, me tengo que acercar y entonces pues no caigo. Hoy no caigo en ninguna de las provocaciones de quienes han entrado a decir tonterías para tratar de distraerme, pero como conozco sus, como les llaman, avatars, pues los veo que ahí están haciendo un esfuerzo por tratar de desviar lo que vengo desarrollando. Por cierto, fíjense que es de llamar la atención que los de Beto Borges ya los conocen, son cuentas falsas con mujeres u hombres guapos, con algunas cosas de pornografía para llamar la atención, con un lenguaje, lo que sigue de eso es, yo no me espanto, me las sé todas, pero son verdaderamente finos, ¿no? Son majaderos, pero lo que sigue de majaderos. Con Peña es no tan brutal, no tan soez, pero es el mismo esquema en esencia, y con Denise Dresser también. O sea, no, con Denise Dresser, supuestamente opositor, eso no debería pasar. Debería haber gente que hay de buena fe, que la defiende, que considera que es un error, que está generando división. Ves los argumentos, ¿no? Pero hay otra bola así súper majadera, que es evidente que son cuentas del gobierno tratando de defender a su empleada, Denise Dresser. Eso no me deja de confirmar lo que he venido denunciando en torno a esta persona, que es sumamente peligrosa porque ha generado un proceso de despolitización muy fuerte, ha logrado que la gente caiga en todo este discurso de la derecha, de no votar, de los partidos son iguales, de no al fuero, de la desaparición de los pluris, todas estas necedades que hacen una crítica muy superficial en realidad al sistema político y que no plantean un compromiso de la gente de un proceso de transformación de fondo para barrer con toda la estructura política, económica y social caduca y corrupta que hay en el país, sino que hacen cosas que permiten que la gente se sienta como que está haciendo algo. Los que pueden anular su voto, ya sienten que hicieron la gran contribución, no hicieron nada, al contrario, hicieron todo en favor del PRI, del sistema, del gobierno, se den cuenta o no, y ya con eso se quedan conformes, están repudiando toda la estructura política existente y en realidad están fortaleciendo el estado de cosas actual. Entonces no son iniciativas, no sé por qué les cuesta tanto trabajo verlo, no son iniciativas que realmente estén buscando un proceso de transformación, sino son iniciativas profundamente despolitizadoras. Y política es lo que necesita. Yo no hablo de política partidaria, política, el compromiso de lucha, de conciencia, de transformación, de generosidad, de determinación, de impulso
a un profundo proceso de transformación, no lo digo de otra manera, el combate a todo tipo de injusticia, de atropello, de ilegalidad, de abuso que uno sufra o que uno sea testigo de que está llevando a cabo. Lo que tenemos que hacer es eso, combatir en nuestro lugar, en nuestro espacio, cualquier tipo de atropello, de arbitrariedad que se dé sobre nuestra persona o sobre alguna otra persona que nosotros estemos siendo testigos de ello. Y lo que hacen las iniciativas de esta mujer son despolitizar. Esto es quitar toda posibilidad de compromiso, salidas facilonas, discursos facilones, discursos superficiales, posiciones superfluas que no aportan absolutamente nada al proceso de transformación del país. Me decía alguien, por ejemplo, que es otra cosa y no, porque claro, pues tú vas tomando experiencia, también no es de gratis todos los años que llevamos en la lucha y en la participación, pero por ejemplo en las cosas de historia de nuestro país, yo estoy leyendo este libro, ya se los he mostrado, ya casi lo termino hoy, falta un cacho, una cuarta parte quizás, ya me eché las biografías de Alamán, que era un conservador, gente de derecha, del siglo XIX, Gutiérrez Estrada igual, y Comonfort, que era un liberal moderado, que en realidad era un aguado, políticamente hablando. Pagó con su vida, sus hierros, por cierto. Patriota, sí era. Y falta la Melchor Ocampo, que es el único liberal que tiene este libro que editó. Reeditó el Fondo de Cultura Económica porque en realidad estas biografías eran trabajos que se encontraban cada uno por separado y que el Fondo de Cultura reeditó apenas bajo el título Luces Políticas y Cultura Universal. Y yo leo la biografía de Alamán, por ejemplo, sí, esta es una primera edición de 2014 bajo este formato de las 4 biografías. Yo leo la primera biografía de Alamán y me dan ganas de aventar el libro, porque es de un reaccionario subido. El autor mejora mucho la de Gutiérrez Estrada y luego la de Comonfort. Te da claridad y también muestra los vacíos que tienes, el conocimiento de la historia del país, de sus periodos o de los periodos que revisas. Siempre una lectura te lleva obligadamente a otras lecturas. Pero lo que les quiero decir es que en sociales siempre hay una posición política. O sea, Denise Dresser tiene una posición política, no es cierto que esté por encima, nadie está por encima en ciencias sociales, siempre se tiene una posición política dentro de lo que se está discutiendo. Y los historiadores ni se diga, ni se diga. Entonces tú si no tienes mucha experiencia, vino el otro día a comprarme libros, siempre que me quieren comprar los de Catón, los tengo 3 ahí, man. Y siempre que me los quieren comprar, yo los compré para revenderlos porque la gente los pide, pero de repente cada que me preguntan qué tal son malísimos, entonces no se venden. Entonces me dice mi compañera, pues no los vas a vender nunca. Yo debería quitar de mis libros todos que son una porquería, que considero, bueno, una porquería, porque, vamos, ningún libro es una porquería, siempre te da algo. Pero estos son autores que están tratando de reivindicar a Porfirio Díaz, a Iturbide, a Maximiliano, con una serie de mentiras, de sesgos, de falsedades, de trampas, que aprovechan pues, el desconocimiento de la historia de mucha gente, ¿no? Y entonces han venido reivindicando, buscando reivindicar estas figuras. Bueno, pues la única manera de tomar experiencia pues, es leyendo, es documentándote, es realizando la tarea. Y la verdad es que nada va a cambiar. Por un lado, si no leemos, porque como le decía también a un joven que vino, que va a ser regidor en Hermosillo, me decía, ¿cómo hago para hacer un buen discurso? Todo. Entonces yo les contaba la anécdota que ya les conté a ustedes de un dirigente obrero de Monterrey, de Fundidora, que era un extraordinario orador y los trabajadores le decían, Carranza, enséñanos a hablar. Y él les decía, no, cabrones, para hablar están sus papás y no les enseñaron a hablar ellos ya, no hay quien les enseñe. Pero para hablar con sustancia, con contenido, tienen que leer. Pues es así, o sea, la gente quiere así que sea mágico, ¿no? Que te prepares, no, eso no es así. La gente tiene que leer, tiene que documentarse, tiene que prepararse, tiene que hacer un esfuerzo, y no una tarjetita, sino tiene que hacer su tarea. A Bartlett lo critican mucho, pero ese es un hombre que lee los libros, lee las cosas, hace su tarea en serio, no está viendo tarjetitas. Es un hombre muy serio en la tarea que viene realizando. Pues cualquiera que quiera hacer una buena tarea
en la actividad política tiene que leer, tiene que conocer su historia, tiene que conocer el tema que está abordando, tiene que revisar diferentes posturas, tiene que documentarse, tiene que ver una mayor visión global posible. Y la otra es luchar. La gente quiere, pues yo les digo, yo estoy bien, estoy echando panza, necesito pararme a correr, todavía no estoy lo suficientemente recuperado para hacerlo, pero veo cómo me canso caminando, veo cómo la pancilla que traigo ahí, veo que tengo que hacer ejercicio. Bueno, pues si quiero que con unas pastillitas se me quiten, pues me estoy haciendo el loco. Yo sé que tengo que pararme a hacer ejercicio, sé que tengo que hacer un esfuerzo, sé que tengo que ser constante, sé que tengo que cuidarme, sé que tengo que moverme. De igual manera, si uno quiere que las cosas cambien, uno tiene que luchar, tiene que participar, tiene que comprometerse. Son chingaderas que me estén diciendo, bien, adelante, te pedimos, ¿no? Ahora hay cabrones después del encontronazo con Borges que me dicen, ¿cuándo vienes a mi estado para parar este pinche gobernador corrupto? Pues quien lo tiene que parar son ustedes, hombre, y quien lo tiene que hacer son cada uno de los hombres y mujeres de cada lugar, tienen que alzar la voz, no tienen que, pues es que no somos Noroña, pues no, cabrones, son ustedes y se van haciendo un nombre a través de la lucha. Yo no nací con la fuerza y la presencia que tengo, sino es producto de largos años de lucha y de compromiso. Entonces, me parece que se tiene que erradicar la posición comodona de que alguien va a hacer por nosotros la tarea. Tenemos que lograr ese proceso de compromiso que me queda claro, que cada vez que se los digo, pues hay gente que se enfría, gente que se aleja, porque lo que quiere oír es yo voy a hacer las cosas. Ustedes confíen en mí, apóyenme, yo lo voy a hacer, yo lo voy a impulsar, yo voy a hacer la transformación. No, no es así. No es así. Se requiere del compromiso y de la tarea de todos. Yo estoy valorando que viene, que sigue, y creo que estoy encontrando ya una definición de un camino que muy pronto se los compartiré y se los comentaré, que espero, pues eso, el apoyo, la participación colectiva, la suma de esfuerzos, porque estoy pues en un proceso de reflexión, está todavía todo muy confuso, pienso en una cosa y luego creo que no es por ahí el camino y ahí vamos a corrigiendo sobre la marcha. Tomos es temprano, apenas pasó un mes del proceso electoral, las cosas están pues muy complicadas para todo mundo. Claro, hay quien tiene aparentemente mejores condiciones. Yo cierro poniéndoles un ejemplo. Cuando Luis Donaldo Colosio es designado por Salinas para ser candidato a la presidencia de la República, pues cualquiera hubiese pensado que ese hombre estaba siendo muy afortunado. Un político que acaba teniendo la candidatura del cargo más importante al que se puede acceder, que es el de presidente de la República, y que siendo el año que corría, 1994, la posibilidad de que llegara a la presidencia como candidato del Partido Revolucionario Institucional era altísima. Así es que ante Luis Donaldo Colosio se abría un proceso enorme de desarrollo de su propia, el máximo desarrollo y el máximo sueño de un político en nuestro país. Bueno, o de casi cualquier político en nuestro país, porque no todos querrán ser presidentes de la República. Y sin embargo se convirtió en su maldición, fue asesinado siendo candidato a la presidencia, su mujer murió al poco tiempo de cáncer, sus hijos quedaron huérfanos, o sea, le cayeron todas las maldiciones cuando parecía que lo que recibía era una enorme oportunidad y un enorme reconocimiento. Obregón fue reelegido presidente de la República después de haber asesinado a los adversarios, a su hijo político Serrano y a Marte R. Gómez. Y sin embargo, cualquiera hubiera dicho cuando fue a esa comida a la bombilla que era un hombre afortunado, había sido presidente de la República y había logrado un cambio en la Constitución y había logrado deshacerse de sus adversarios y había conseguido regresar a la presidencia de la República. Esa comida fue en condición de presidente electo. Y sin embargo,
ahí perdió la vida. El hecho de haber buscado nuevamente la presidencia de la República y de haber logrado la presidencia de la República generó como resultado que perdiera la vida. Entonces, lo que parecía afortunado acabó siendo muy desafortunado. Así es que nadie sabemos si lo que está sucediendo es lo mejor o lo peor que te podría haber pasado. Lo que sí sabemos es que debemos seguir luchando, que debemos seguir comprometidos, que debemos seguir haciendo un esfuerzo, que no debemos desistir, que no debemos desesperar y que es necesario poner toda la fuerza y todo el empeño para impulsar lo que estamos considerando. Así las cosas, pues yo les agradezco la asistencia de hoy, que aparentemente fue bajita. Estoy viendo que pasó apenas los 200. Ya iremos recuperando nuevamente